Gloria a Dios, hermanos y hermanas. Hemos dado inicio a nuestra enseñanza en la comunidad de hombres católicos San José. Para cada uno de ustedes deseamos que tengan la mejor de las noches, de la mejor de los días, la mejor de la mañana, porque no sabemos en qué horario ustedes van a encontrarse con este anuncio que Jesús les trae personalmente a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Así que con esa alegría y con ese gozo de estar celebrando nuestro 9º aniversario, hoy les damos la más cordial bienvenida y les decimos, amados hermanos y hermanas en Cristo, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Oremos esta noche con el corazón en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sopla sobre mí, Espíritu Santo, para que todos mis pensamientos sean santos. Actúa en mí, Espíritu Santo, para que también mi trabajo sea santo. Induce mi corazón, Espíritu Santo, para que ame solamente a aquello que es santo. Fortaléceme, Espíritu Santo, para defender todo lo que es santo. Y guárdame, Espíritu Santo, para que yo siempre sea santo. Amado Padre, envía el soplo del Espíritu Santo sobre cada uno de los hermanos que hoy van a compartir la palabra del Señor. Inflama sus corazones con tu misericordia y haz que sus palabras nos conduzcan a vivir en Eucaristía como Jesús, con Jesús y en Jesús. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, en este mes de julio estamos celebrando nuestro 9º aniversario en la comunidad de hombres católicos San José, invitados e invitadas. Continuamos llenos de gozo y alegría celebrándolo. Nuestra comunidad de hombres católicos San José, déjenme contarle que inició un 15 de junio de 2015. Empezamos a reunirnos un día a la semana en las casas de los hermanos que se dispusieron a ofrecer sus hogares. Fueron experiencias maravillosas cuando se fundó la comunidad guiada por el Espíritu Santo. Son ya 9 años de servicio ininterrumpido dentro de la Iglesia Católica para honra y gloria de Dios. Hemos vivido juntos experiencias verdaderamente enriquecedoras. En el camino hemos tenido que ir hacia donde el Espíritu nos conduce y a poco, durante este mes, les vamos a ir contando todas las peripecias que hemos tenido que vivir guiados por el Espíritu Santo, en donde muchas veces no sabíamos en dónde nos íbamos a reunir, pero siempre el Espíritu nos convocaba y encontraba un lugar adecuado para que pudiéramos compartir la fe. Y no solo eso, sino que iba sumando hermanos y hermanas cada vez mayor, en mayor número, en cada uno de los lugares en donde íbamos pasando como peregrinos. Era como una comunidad peregrinante, ¿verdad? Y así ha sido hasta hoy, ¿verdad? Ahora nos han llamado a peregrinar, pero a través de las redes sociales. Es algo maravilloso. En ese camino que hemos recorrido y encontrándonos en diferentes lugares con diferentes personas que se fueron sumando y que el Señor las acogió, así como los acogemos hoy a ustedes, hermanos y hermanas que nos están Eh, escuchando. como, si quiere déjemelo aquí, yo le digo al guardia que se lo dé. Así como los estamos Ajá. escuchando a No, yo cada tengo que darle uno también eso. de ustedes. Perdón por la interrupción. A- Así como los estamos acogiendo a cada uno de ustedes que están hoy viéndonos tal vez por primera vez, y déjenme decirles que usted es un verdadero regalo del amor de Dios para cada uno de nosotros, que queremos que interactúe con nosotros, pero que queremos que usted se encuentre con Jesucristo resucitado como cada uno de nosotros y se convierta a ese ser maravilloso que usted es único e irrepetible. Ese ser que ama a Dios con locura, ese ser al cual Jesús hoy sale a través de este programa y de estos pecadores a su encuentro. Sí, al encuentro tuyo hoy sale Jesús y recíbelo en tu corazón y escúchalo, porque hoy tiene una enseñanza maravillosa para ti. Hemos descubierto en ese camino, les compartía, nuestro carisma fundacional.
Y ese carisma que nos fundamenta como comunidad de hombres católicos, San José, invitados e invitadas, es la formación permanente. Quiere decir que nuestra comunidad del carisma es formarnos permanentemente en la doctrina de la tradición y el magisterio de la Iglesia Católica, que es la doctrina de Jesucristo. Hasta en ese ir y venir en lugares físicos hasta conformar la actual comunidad con una fuerte presencia digital. Tú eres parte de esa presencia digital, así que cada vez que recibas los videos, ya sea por Facebook Live, ya sea por Zoom, ya sea por YouTube, ya sea en LinkedIn, en fin, en la red social que tú lo recibas, compártelo, hermano y hermana, ayúdanos a evangelizar. Y lleva ese mensaje que ha sido tan beneficioso para tu vida, llévaselo a otro, que tú no lo conoces, pero desde ya al compartirlo, lo estás amando, para que aquella persona que ya dispuso el Señor, que en su momento, en la noche, en la tarde, al mediodía, en la mañana, en la madrugada, abra ese mensaje que le ha enviado el Señor a través tuyo, reciba la palabra de Dios y que los conduzca como a nosotros nos está conduciendo a una vida en el Espíritu Santo, una vida llena de experiencias valiosas, compartiendo con Jesús, María Santísima y San José, sentaditos todos a sus pies como buenos discípulos misioneros de Jesús. Ese compartir en comunión nos ha permitido vivir en Eucaristía y misericordia con Jesús, como Jesús y en Jesús, y queremos que tú también vivas esa maravillosa experiencia. Vivir en Eucaristía, vivir en la comunión, vivir en el corazón íntimo de la Santísima Trinidad y desde ahí contemplarlo todo y desde ahí irradiar el amor de Dios y su misericordia. Y es ahí donde podemos contemplar con los ojos de la Santísima Trinidad y los ojos de Jesús a nuestros hermanos, porque Jesús está con nosotros. Lo vamos a hacer como Jesús, porque Él está en nosotros, en Jesús. Y es ahí donde ya somos transformados en hombres y mujeres nuevas en Cristo resucitado y podemos llevar el mensaje de Eucaristía y de misericordia. Bendito seas. Bendito sea Dios en cada uno de nosotros y ustedes, hermanos, bienvenidos y bienvenidas. En este aniversario, continuamos reflexionando y contemplando la palabra de Dios a través de los santos y de las santas de Dios. Cada miércoles del mes de julio, el Señor Jesús nos está enseñando personalmente y nos enseña a través de la vida de sus santos y santas, pidiéndonos que nos detengamos un momento en nuestra vida agitada y en discernimiento al escuchar la vida de estos santos y la palabra de Dios, nos analicemos cada uno de nosotros personalmente sobre las enseñanzas recibidas hasta la fecha y el impacto que ha tenido en nuestro testimonio de vida, si verdaderamente lo que estamos recibiendo nos está transformando. Ese es el discernimiento. Si tú te preguntas, la enseñanza de la semana pasada que hablaron de Santo Tomás Apóstol, ¿transformó mi vida? ¿Me dejó la enseñanza que Jesús quiere darme a través de su Santo Tomás? ¿La recibí? ¿La estoy poniendo en práctica? Esa es la realidad. Ese fue nuestro primer día de celebración de aniversario. Y esa enseñanza la recibimos y fuimos cuestionados en una virtud específica. O sea, en la primera celebración de nuestro aniversario de este año, el Señor nos ha conducido a cuestionar nuestra fe. ¿Cómo está la fe del hombre y la mujer que pertenecen y escuchan y reciben formación permanente a través de la comunidad de hombres católicos San José? Ese eres tú y ese soy yo. Y entonces hemos sido cuestionados. ¿En qué fuimos cuestionados? Por si no tuviste la oportunidad de ver la enseñanza de la semana pasada, que la puedes encontrar en YouTube. Hoy te resumo a través de 3 momentos espirituales lo que recibimos junto a Santo Tomás Apóstol. Veamos entonces estos 3 momentos. El primer momento es el momento en que todos vivimos el entusiasmo de una fe inicial porque Jesús ha salido a nuestro encuentro y nosotros nos hemos encontrado con Él. Y eso lo expresó el apóstol Tomás cuando Jesús les dijo que tenía que ir a Jerusalén y que en Jerusalén él iba a ser juzgado y iba a ser condenado y le iban a dar muerte.
por llevar el evangelio, por llevar la palabra de Dios, por presentar al Dios de Jesucristo. Y entonces encendido en esa fe inicial como tú y yo, hermano y hermana, amando a Jesús, dice Tomás en nombre de todos los discípulos, vamos a morir con él a Jerusalén. Mire qué entrega, qué fe más maravillosa como la nuestra, ¿verdad, hermanos y hermanas? O tal vez no, no sé. Esa es la pregunta que tienes que hacer. ¿Tú tienes esa fe inicial, esa fe del encuentro de Cristo aún encendida en tu corazón como una antorcha que ilumina tu vida? ¿Tú estás dispuesto a decir a los demás? Porque el apóstol Santo Tomás, a sus hermanos, a los discípulos, a los apóstoles, a sus compañeros, les dice, él predica y dice, vamos a morir con él a Jerusalén. Si Jesús va a ir a morir, yo quiero morir con él. ¿Así es tu fe, hermano y hermana? Bueno, hay dos opciones. Una, si no es, pídele al Señor que aumente tu fe para poder expresarse con Santo Tomás y decir, yo quiero morir con Cristo si es necesario. Y a los que tenemos esa fe, pedirle al Señor que nunca nos la abandone y que nos las haga acrecentar para que esa expresión de dar nuestra vida por Jesucristo, que sea una expresión de verdad auténtica, cada vez más profunda en nuestra alma. Ese fue el primer momento. Ahí aprendimos y ahí hay que discernir. El segundo momento es el compromiso que se va formando con el seguimiento a Cristo. Recuérdate que nosotros seguimos amando a Jesús, porque lo amamos, lo seguimos. Y estamos aprendiendo de Él porque somos discípulos. Todavía no somos maestros, somos discípulos. Y en ese camino, dice, se va forjando un compromiso en el seguimiento. Y hacemos preguntas a Jesús y aprendimos que hay que preguntarle a Jesús lo que no sabemos. Como a Santo Tomás, que le dice, pero Jesús, nosotros no conocemos el camino. Y esa pregunta que a veces, y eso lo motivamos mucho aquí en nuestra comunidad, hermanos y hermanas, no hay preguntas tontas. Todas las preguntas son útiles. Y las promueve el Espíritu Santo para que aquellos que no somos capaces de preguntar, porque no se nos ha ocurrido, tenemos temor del que dirán, no estamos mudos, podamos escuchar y aprender a pesar de no haber preguntado nosotros, porque siempre va a haber alguien que pregunta. Nosotros en el mundo podemos decir, ay, pero qué imprudente es esa persona, qué pregunta más tonta la que está haciendo, ay, eso cualquiera lo sabe, tú no te dejes llevar por esos pensamientos mundanos y de la cultura del mundo. No, 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 no estamos en la cultura del mundo, estamos en la cultura del espíritu. Y en la cultura del espíritu toda pregunta es una riqueza. Y así nos lo enseñó entonces el Señor a través de Santo Tomás, apóstol. ¿Verdad? Porque ante una pregunta que pareciera tonta, no conocemos el camino. Eso le dio pie a Jesús para enseñarnos que yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Sin esa pregunta de Santo Tomás no tuviéramos esta respuesta, que ahora nos enriquece a nosotros. Bendiga a Dios, a Santo Tomás y a todos aquellos que preguntan para saber. Entonces ese compromiso con el seguimiento es, bueno, yo soy tu camino, nos dice Jesús. Yo soy tu verdad. Yo soy el que te da vida. Tú sabrás, hermano y hermana. Esa es la pregunta. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros ya tengamos esa certeza. No solamente esa fe de acompañar a Jesús con la emoción, sino que también ese compromiso formal de seguirlo a donde Él es el camino, a seguirlo en su verdad, a vivir la verdad de Jesucristo y a recibir la vida de Jesús y vivir la vida del Espíritu Santo. Y finalmente, hermano, el tercer momento que recibimos de enseñanza es cuando llega la aceptación por la fe de la revelación que hace Dios de la humanidad y la divinidad de Jesucristo, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Esa fe, ¿verdad? Se manifiesta en ese primer encuentro que tuvimos en este nuestro aniversario, porque el Señor quiere que nosotros tengamos la certeza de esa fe, de reconocer que Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios. ¿Y cómo lo hizo Santo Tomás? Santo Tomás, nos dice el Papa Francisco, él no expresó, eh, ha resucitado Jesucristo, verdaderamente ha resucitado. No, eso no lo dijo Santo Tomás.
Santo Tomás fue más allá en el Espíritu Santo. ¿Y qué dijo Santo Tomás al encontrarse personalmente con Jesús resucitado y que le muestra sus llagas y la herida del costado y lo invita a tocarlo y a meter ahí sus manos? Dice, Señor mío, Dios mío. Y ahí está, el Señor mío, el verdaderamente hombre, y el Dios mío, el verdaderamente Dios. Y ahí es donde Jesucristo nos anima a todos nosotros diciendo, dichosos ustedes ahí en la comunidad de hombres católicos San José, invitados e invitadas, porque creen sin haber visto. Y nos sentimos dichosos. Entonces ahí está la enseñanza ya de ese primer momento en que Jesús resucitado se nos plantea en nuestro aniversario, hermanos y hermanas. Bendiga a Dios nuestro aniversario porque es el medio para que tú y yo recibamos esta enseñanza. Vamos a morir con Jesús en Jerusalén. No conocemos el camino y Jesús nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dichosos los que creen sin haber visto y ante la Eucaristía lo reconocemos personalmente mencionando Señor mío y Dios mío. Y llenos de esa fe, hermanos, con alegría y gozo en nuestro corazón, damos la más cordialmente bienvenida a nuestro hermano Rafael Ramírez, que tiene a su cargo la prédica libre del día de hoy. Adelante, hermano Rafael, háblanos en el nombre de Jesús. Muchas gracias, queridos hermanos. Qué alegría, qué bendición poder compartir con ustedes en esta noche, porque el Señor tiene una enseñanza para que nosotros la pongamos en práctica, para que nosotros verdaderamente con gozo y alegría la recibamos y así nuestra vida sea mejor dentro de un marco de servicio al Señor, de servicio al prójimo. Y efectivamente, esta noche la palabra de Dios le va a hablar a todos aquellos, a todas aquellas personas que han puesto sus ojos en las cosas materiales de este mundo y se vuelven esclavos de él. Porque resulta sorprendente verdaderamente ver cómo el mundo nos atrae, el mundo nos deslumbra, el mundo nos ofrece cosas que muchas veces no necesitamos. El mundo nos atrae con el brío de las cosas que después veremos que son pasajeras. Pero, como dice el dicho popular, no todo lo que brilla es oro. Y no todo lo que el mundo nos ofrece va a ser de beneficio para nosotros, para nuestra vida, para nuestra familia. Esto trae a nuestra mente aquel texto bíblico que dice que un hombre joven se acercó a Jesús preguntando cuál es el camino que conduce a la vida eterna. Es interesante notar que el texto dice que es un hombre joven, porque los jóvenes en su mayoría andan divagando, entretenidos en vivir su vida. Y son pocos, muy pocos, los que se interesan por la vida espiritual. Y por eso nos llama la atención el texto bíblico que dice que un hombre joven se acercó a Jesús preguntándole cuál es el camino que conduce hacia la vida eterna. Y entonces Jesús lo animó
a cumplir los mandamientos. Luego, después de haber escuchado la respuesta de este joven que dijo que ya había cumplido con todos esos mandamientos, entonces Jesús le propone algo. Le dice que a partir de ese momento siga otro camino, que adopte otro estilo de vida que lo haga sentirse más libre y que le permita hacerse seguidor y servidor e imitador suyo. O sea, le está diciendo que lo que tiene que hacer de aquí en adelante es cambiar su vida. Ya no interesarse en las cosas materiales del mundo. Por el contrario, imitar a Jesús, seguir a Jesús, servir a Jesucristo. Luego, por último, le dice, vende todo lo que tienes y reparte el dinero a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Y fíjense, hermanos, algo muy interesante. El Antiguo Testamento deja bien claro cuáles son nuestros deberes y cómo ganar la vida observando los mandamientos de la justicia y la misericordia. Por eso le dice Jesús, vende todo. No te aferres a las cosas materiales, porque solo así vas a tener un tesoro en el cielo. Y es que mientras uno no quiera o no pueda liberarse de las apremiantes condiciones materiales y no se desprenda de algún modo de las cosas materiales del mundo, no podremos gozar del reino de Dios. Y esto no debe llamarnos a confusión, porque bien claro lo dice el apóstol Pablo. No se trata de que otros tengan comodidades y tú te quedes sin nada. Se trata de establecer una igualdad. Y entonces tendremos un tesoro en el cielo. Dice la palabra de Dios en Mateo 19:29. Ustedes que me han seguido tendrán 100 veces más. Ustedes que me han seguido recibirán 100 veces más y tendrán la vida eterna. Mire qué interesante. Nos está ofreciendo 100 veces más de lo que nosotros vamos a dejar de eso que pertenece al mundo. Ahora, no nos entusiasmemos así tan de pronto, porque para recibir este premio debemos acercarnos a Jesús con una actitud de humildad, sumisa, obediente, para poder recibir ese premio. 100 veces más de lo que nosotros vamos a dar. Y no tenemos que ir pensando en el premio que vamos a recibir. No tenemos que ir a servirle a Jesús con el interés de que Él nos va a dar más. Tenemos que ir hacia los pies de Jesús, postrarnos ante Él con humildad, en una actitud sumisa y obediente a la palabra de Él. Esto quiere decir que tenemos que servir sin condiciones, donde Él quiera, cuando Él quiera y como Él quiera que nosotros le sirvamos, sin esperar nada, pero sabiendo
teniendo la certeza de que lo recibiremos todo. Hay un ejemplo de humildad, de servicio, de desprendimiento. Hay un santo, hay un hombre, un monje de la antigüedad que se llama San Benito Abad. Es el claro ejemplo de humildad y servicio porque él, siendo de una familia acomodada, próspera, prefirió dejar, él vivía en Roma, prefirió dejar todo e irse a la montaña y convertirse en un ermitaño. Este monje fundó la orden de los benedictinos. Y para que todo fuera en orden, hizo una regla, la regla de San Benito, que en una de las partes más importantes dice, ora y labora. ¿Qué quiere decir esto? Ora y labora. Que nosotros, no porque creemos y tenemos la fe suficiente para esperar de Dios, de Jesús, todo lo que nosotros le pedimos, nos vamos a quedar sin hacer nada. Solo conformarnos con la oración, pero sin la acción. Nosotros tenemos, según lo que dice la regla de San Benito, orar y laborar. Esto quiere decir que nosotros tenemos que trabajar por el reino de Dios para hacernos merecedores de ese premio que Jesús nos está ofreciendo 100 veces más. Porque de nada sirve que nosotros pidamos, que nosotros oremos, que nosotros creamos, si nos quedamos sentados, parados o acostados y no hacemos nada de lo que tenemos que hacer, de lo que Dios nos manda a hacer. De esa forma no vamos a recibir nada. Tenemos que orar y al mismo tiempo trabajar. Esta regla de San Benito está dirigida a todos aquellos que renunciando a su propia voluntad, tomen sobre sí la fuerte y brillante armadura de la obediencia para luchar bajo la bandera de Jesucristo, que es nuestro verdadero Rey. Somos guerreros del Señor. Estamos luchando bajo la bandera de Jesucristo. Entonces, no porque Jesucristo nos ofrece 100 veces más, nosotros nos vamos a quedar ociosos. Hay que trabajar. En el reino de Dios hay muchas cosas que hacer. Todos los que hemos sido llamados a este camino de servicio, no podemos darnos el lujo de quedarnos parados, quedarnos sentados sin hacer nada. Por eso alguien escribió que Jesucristo es verbo, no sustantivo. ¿Por qué? Porque un sustantivo es una mesa, una silla, no mira, no oye, no siente nada. Pero el verbo es acción y movimiento. Y eso es lo que quiere Jesús. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que nos manda Él. Que nosotros creamos en Él. Que le pidamos en oración y con fe, pero que trabajemos por el reino de Dios. Bajo la premisa de la oración, el estudio, el trabajo. Esas son las bases de la regla de San Benito. Oración, estudio y trabajo. Es por eso que el hermano decía al principio, somos estudiantes perpetuos del Maestro Jesucristo. No nos podemos quedar parados. No podemos decir yo ya lo sé todo, ya no tengo nada que aprender.
¿Ya no hay nadie que me enseñe? No. Tenemos un programa permanente de formación. Tenemos que seguir obligatoriamente la capacitación continua y permanente. Y trabajar arduamente, evangelizar, llevar el mensaje a aquellas personas que están en la oscuridad para que la luz de Jesús también los alumbre a ellos, así como nos alumbró a nosotros. Ahora, esta regla tiene algunos principios muy importantes, entre los cuales destaca, primero, renunciar a la propia voluntad. Ya no voy a ser yo quien decida mi vida, sino va a ser Él. Muy cierto lo que decía el apóstol Pablo. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Estamos renunciando a nuestra propia voluntad y que se haga la voluntad de Él. Enseguida viene la obediencia. De nada nos sirve a nosotros saber un reglamento si no lo cumplimos. Tenemos que obedecer a la voz de Dios, al llamado de Dios, a los mandatos de Dios. Después, el servicio. Servir es poner en práctica el don de servicio para satisfacer las necesidades del prójimo, ya sean materiales o espirituales, o ambas. Después viene la enseñanza, para mí y para el otro. Yo no puedo enseñar si antes no he sido enseñado. A mí me tienen que enseñar. Yo tengo que aprender y luego tengo que enseñar a los otros. Lo dice claro la palabra de Dios. Enséñenles a obedecer lo que yo les he dicho. La perseverancia, algo muy importante. Perseverar significa un esfuerzo continuo. Hay una definición muy bonita de lo que es la perseverancia. Esfuerzo continuo necesario para lograr aquellos objetivos que nos proponemos. Ser constante. No rendirse ante las dificultades. No perder la voluntad ni la esperanza. Luchar contra viento y marea para alcanzar el éxito. Eso es perseverancia. Y por último, la paciencia. Tener paciencia es tener la capacidad de soportar dificultades, contratiempos que se oponen a nuestros deseos, a nuestras aspiraciones, hasta alcanzar la meta que nos hemos propuesto. De tal manera que aquí es la enseñanza que nosotros tenemos de Benito de Nursia, como también se lo conoce a San Benito Abad. Define la humildad, porque todos tenemos que ser humildes. Así como dijo Juan el Bautista, él ha de ir creciendo y yo disminuyendo. Tener temor de Dios es ser humilde. Y el temor de Dios se entiende no como un miedo, sino como respeto a Dios. Tener temor de hacer cosas que a Él le desagradan. Aceptar su voluntad. No siempre vamos a recibir ni en el acto, ni lo que nosotros necesitamos, queremos y le pedimos. Él sabe lo que nosotros queremos, Él sabe las necesidades que nosotros tenemos y también Él sabe lo que a nosotros nos conviene y si lo merecemos. Entonces, alguien también escribió, no te aflijas si no recibes en el momento lo que pides. Tenemos que aceptar su voluntad. Lo que Él quiera darnos, eso lo vamos a aceptar.
confesar los pecados. Tenemos que confesar nuestros pecados para que sean perdonados y así poder seguir adelante libres de toda esa situación negativa, limpios por dentro, pensamiento, sentimiento. No creerse superior a los demás. San Benito de Nurcia o San Benito Abad nos dice todo esto para que nuestro corazón no se llene de orgullo. No creerse superior a los demás. Pues es un hecho de que mucha gente, con el solo hecho de ir a la iglesia, de estar en una comunidad, de tener un cargo, se siente superior y con derecho a juzgar a los demás. Pero la palabra de Dios dice que cada uno tenga la humildad de creer que los otros son mejores que él mismo. Yo creo que el hermano que está a la par mía es mejor que yo. Ordena que un hermano rebelde que ha abandonado la comunidad, estamos hablando de la regla de San Benito, debe ser recibido de nuevo si promete cambiar. Muchas veces en las comunidades, esa persona que se cree superior al otro dice, usted se va de la comunidad, ya no tiene cabida aquí. Usted no cumplió con el reglamento. Entonces, no lo queremos aquí. Pero la regla de San Benito nos dice, ordena que ese hermano rebelde que ha abandonado la comunidad sea nuevamente recibido cuando regrese. Pero también pone una condición, si promete cambiar. Ese hermano o hermana que se ha ido, que ha ofendido a los demás, pero regresa arrepentido, triste, compungido, con un corazón contrito y humilde a pedir perdón, debe ser recibido. Debe dársele la otra oportunidad para que siga activando en la comunidad. Pero si promete cambiar. Porque Dios es tan grande su misericordia que Él con los brazos abiertos está siempre esperando que el hijo rebelde, el hijo pródigo, regrese a su casa. Ya no le toma en cuenta los pecados. Pero también decía Jesús, no lo vuelvas a hacer. Entonces, según la regla de San Benito, si ese hermano o hermana promete cambiar, que sea recibido nuevamente en la comunidad. Pero si reincide, después de la tercera vez, ya no será tomado en cuenta. Entonces sí, que le vaya bien, que le vaya bonito. Las puertas de la comunidad, de la iglesia, de donde sea, están cerradas para él. Porque ya se le dio una oportunidad, una segunda oportunidad. No la supo aprovechar, entonces ya no. Y esa misma regla también enfatiza la importancia del trabajo. Enfatiza, repite lo mismo. Trabajar por el reino de Dios. Ahora, la regla de San Benito no es un ideal de perfección, sino simplemente un medio hacia la piedad. ¿Para qué? Para convertirnos en mejores personas. Esta regla la hizo San Benito para que sus monjes, pero trascendió hacia nosotros, fueran mejores personas. Y a través de la enseñanza, a través del conocimiento y del estudio, nosotros nos damos cuenta que también es para nosotros. Son palabras que deben de ser escuchadas y retenidas en nuestro corazón para ponerlas en práctica. Para ser cada día mejores personas, más bondadosas, más humildes,
más generosas, más tolerantes con el prójimo. Eso era lo que San Benito quería. Por eso abandonó Roma, donde él vivía en Italia, esa vida de comodidad que llevaba para dedicarse al trabajo que Dios le tenía asignado. Que lleven una vida digna del Señor y de su total agrado, produciendo frutos en toda clase de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso es lo que se espera de nosotros. Que se muestren fuertes en todo sentido, fortalecidos por la gloria de Dios, que puedan sufrir y perseverar sin perder la alegría. Miren qué interesante esto, hermanos, sin perder la alegría. Muchas veces nosotros, como no salen las cosas a nuestro modo, a nuestro antojo, a nuestro capricho, entonces nos ponemos bravos, enojados, rebeldes y le reclamamos a Dios. Pero eso no es perseverar, eso no es tener paciencia. Ya vimos que tener paciencia es tener la capacidad de sufrir todas esas penalidades, esas contrariedades. Entonces, que nosotros podamos sufrir y perseverar sin perder la alegría, siempre sonrientes, siempre alegres, confiados en la providencia de Dios. Y sobre todo, que den gracias al Padre que nos preparó para recibir nuestra parte en la herencia reservada a los santos en su reino de luz. Ya no vivimos en la oscuridad. Ahora somos parte del reino de Dios, parte de la luz de Jesús que nos alumbra nuestro camino. Lámpara es a tus pies, lámpara es a mis pies tu palabra, Señor. Así dice la palabra de Dios. Tenemos la luz de Jesús que guía nuestro camino. Él nos arrancó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. En Él nos sentimos confiados, liberados, protegidos y perdonados. Todo esto es para nuestro propio bien, para que nosotros lo compartamos como los demás, para que nosotros lo demos a los demás, para que el prójimo también sea partícipe de ese reino de luz que Dios nos ofrece. Todo aquel que renuncie a sus bienes materiales y se dedique a seguir a Jesús, recibirá 100 veces más. Pero deben de poner en práctica también la regla de San Benito para que todo vaya bien, para que haya orden, oración, estudio y trabajo. Esa es la base de la regla de San Benito. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y eso es lo que Jesús nos manda también. Trabajar por el reino de Dios. Bien dice la Escritura. Buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás que nosotros querramos nos será añadido. El reino de los cielos, la vida eterna que Jesús nos ofrece, no es para los ociosos. Es para gente de acción, gente de trabajo, gente comprometida. Que nosotros hagamos un compromiso con nosotros mismos y con Dios. De hoy en adelante yo voy a cambiar mi vida. El estilo de vida que llevaba antes ya no va a ser el mismo. Ahora voy a buscar otro camino que me acerque hacia Jesús. Voy a tratar de imitarlo, voy a tratar de hacer lo que él hacía. Para que podamos recibir 100 veces más de lo que estamos dando. Hermanos,
Esta es una enseñanza que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Él nos está mandando a que nosotros tengamos un reglamento y nos guiemos por él. ¿Y qué mejor ejemplo que el de San Benito Abad? Habría que desmenuzar un poquito más ese reglamento, estudiar un poquito más su biografía. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cómo lo hizo? No conformarnos solo con estas palabras que el Señor le está transmitiendo a través de mi persona, sino ir más allá. Investigar, estudiar, para darnos cuenta realmente de la gran riqueza que tiene esa regla de San Benito. Si nosotros queremos recibir 100 veces más, tenemos que trabajar. ¿Qué es lo que nos manda esta noche el Señor? La palabra de Dios lo dice. Aquí está la palabra de Dios. Vayan también ustedes a trabajar en mi viña. Vayan también ustedes a trabajar en mi viña. No se queden ociosos todo el día sin hacer nada. Vayan también y trabajen en el reino de Dios. Que el Señor los bendiga a todos los que están escuchando y viendo. Y que realmente su corazón lo reciba y su mente lo procese y pongan en práctica, yo incluido, todo lo que Dios quiere para nosotros según la regla de San Benito. Buenas noches para todos. Que Dios los bendiga. Amén. Muchas gracias, hermano Rafael, como siempre. Como siempre, una enseñanza maravillosa. Bendecimos a Jesús por tu apostolado, por tu compañía, por tu sabiduría y por lo que el Señor ha hablado a través de ti. Claro que sí, esa regla de San Benito está, pero calando en este momento a nuestra comunidad de hombres católicos San José, invitados e invitadas, porque es una invitación directa del Señor, después de fortalecer nuestra fe, a ponernos en acción. Y hoy Así nos ha es. dado un camino precioso. Ora, estudia y trabaja por el reino de Exacto. Dios. Y es aquí precisamente, ¿verdad? En la comunidad de hombres católicos San José, en donde te ha traído el Señor. Aquí es donde tienes que orar. Aquí es donde tienes que estudiar. Para eso es una formación permanente, como lo bien nos dijo Rafita. ¿Verdad? Permanentemente, cuando tú estás enlazado con nosotros por los diferentes medios, te estás formando, hermano, y estás cumpliendo ya esa regla. Te estás fortaleciendo en la fe. ¿Para qué? Pues para trabajar por el reino de Dios, para ser esos discípulos misioneros de Jesús, testigos de su misericordia en el mundo, para todas esas personas que hoy y en el futuro nos estarán viendo y van a dar gloria a Dios por esta comunidad y por cada uno de ustedes, así como damos gloria hoy, porque nos ha permitido escuchar al Señor a través de Rafita Ramírez. Gracias, Rafael. Hoy continuamos entonces con esta celebración que está brutal de nuestro 9º aniversario. Y después de esa inspirada predicación, ahora damos la cordial bienvenida a nuestro hermano Gunther Dubón, porque él en el transcurso de estas semanas ha recibido de Dios para darnos. Él tiene a cargo la segunda prédica sobre el tema que Dios ha puesto en su corazón. Así que le damos la más cordial bienvenida a nuestro hermano Gunther, hermano, que el poder del Espíritu Santo se vaya fluyendo a través de tu voz, toque nuestros corazones el Señor y nos sigue enseñando qué más debemos aprender en nuestro 9º aniversario. Adelante, Gunther. Muchas gracias, Carlitos. Gracias, hermano Rafita, por esa tan excelente primera parte de esta reunión, de esta bendita comunidad, ¿verdad? La verdad que
Es impresionante cómo Dios va haciendo su obra a través de todos nosotros y cómo Él ha ido enlazando algunos temas que, pues, yo siempre lo digo, ¿verdad? Diosidentemente, como dice mi amigo, se van uniendo y se van complementando con todas las, pues, partes de lo que Dios nos pone en nuestra mente, en nuestro espíritu, para poder compartir con todos ustedes y con los hermanos que, pues, nos van a acompañar en futuras oportunidades, ya sea en las redes sociales de nuestra comunidad o pues también compartiendo los videos que nosotros hemos también compartido para poder agrandar o hacer crecer esta comunidad, pero por sobre todo en nombre de Jesucristo nuestro Señor, que es el que nos tiene acá. Bien, pues yo realmente lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy es un poquito de lo que hablaba el hermano, ¿verdad? Anteriormente, de San Benito Abad, ¿verdad? El día de hoy, 11 de julio, pues es su fiesta, ¿sí? Es su fiesta porque San Benito, pues, es un fundador, el primer fundador de órdenes religiosas, imagínense ustedes, ¿verdad? En aquel año, por allá, por el año 517, imagínense, hace muchísimo, y pues le decían San Benito Abad porque Abad es digamos, el término para, digamos, poder designar a una persona que se consideraba o era nombrado como superior de un monasterio. Él, como bien lo dijo el hermano Rafita, pues es impresionante cómo nace en el seno de una familia muy pudiente, muy bien acomodada. Me llamó mucho la atención lo que compartía el hermano anteriormente, porque tenemos que ser ejemplo de humildad y servicio como él, ¿verdad? Esa humildad que a pesar de tener tantos bienes materiales, los deja el mundo material atrás y se convierte en una persona que reflexiona, trabaja y reza para el bien de la comunidad y para poder también así rendirle culto a Dios nuestro Señor. Eh, él es el fundador de la comunidad benedictina, ¿verdad? Y es curioso que Benito, ¿sí? Benito significa bendecido, imagínense ustedes. El Papa Juan Pablo II ha nombrado a, a San Benito como patrono de toda Europa en 1980, cuando se celebró el 15º centenario de su nacimiento, porque pues obviamente San Benito ha tenido muchísima influencia, pues tal vez no solo en ese continente, ¿verdad? En el continente europeo, sino a nivel mundial, y pues a través de esa iglesia o esa, perdón, comunidad religiosa que engrandece nuestra iglesia católica, hace muchas enseñanzas, hay escritos maravillosos que pues obviamente no nos daría tiempo poderlos compartir, pero pues yo solo estoy para poder transmitirles humildemente un poquito de lo curioso, animoso, ejemplar y por sobre todo muy curioso, por sobre todo, digamos, muy querido de su vida, ¿verdad? Es algo impresionante, algo con lo cual tenemos que ver ese ejemplo de humildad, ese abandono de las cosas materiales para poderle servir a Dios. Y detalle muy importante, que lo vamos a ver después, pues San Benito le dicen San Benito de Nurcia porque nace precisamente en una población denominada Nurcia, y posteriormente vamos a ver que él fallece ya en otro lugar denominado Monte Cassino, que de 67 años posteriormente a su nacimiento, pues fallece de pie, ¿verdad? Y luego vamos a tener ese pequeño detalle y curioso detalle cómo fue su fallecimiento, siempre con miras a poder llegar a esa excelsitud de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y encontrarse con nuestro Señor y con Dios en el día que nosotros partamos hacia Él. Pues bien, tal y como ya lo hemos manifestado, San Benito, pues
nace en el año 480. Importantísimo detalle por su posterior, digamos, conversión. Tenemos que tomar en cuenta que nacen en el seno de una familia noble italiana, ¿verdad? Y que pues tuvo una hermana gemela, detalle impresionante, que se llamaba Escolástica, pero ella también fue santificada, ¿verdad? Y curiosamente son gemelos. Entonces, pues lógicamente, eh, en su acomodada vida o en su, pues lógicamente la situación económica familiar que le permitía a la familia poder situarlo en un lugar, pues en donde él pudiera aprender muy bien, recibe pues una preparación muy buena, ¿verdad? En donde se hace alusión a que él era un excelente estudiante, una persona que se dedicaba mucho y que ello le trajo a él ese detalle de poder buscar siempre la perfección y posteriormente, pues lógico, es que él se hace muy disciplinado y esta disciplina lo lleva también a él a enfrentar a futuro algunos problemas. Pero básicamente lo que sabemos de San Benito Abad se lo debemos a San Gregorio Magno, ¿verdad? San Gregorio Magno fue un monje de la comunidad benedictina, fundada por San Benito Abad, y que él es el que nos comparte muchos detalles curiosos, pero que son detalles que a mi criterio debemos de reflexionar, porque son detalles humanos. Por ejemplo, el hecho de que pues haya nacido en el seno de de una familia muy acomodada, pero que después abandona todos esos bienes, a pesar de que eran acomodados, abandona todos los bienes para dedicarse a la vida al Señor, nos hace pensar en eso que también hablaba anteriormente nuestro hermano Rafita, ¿verdad? En el abandono de las cosas materiales, ya que nos pueden quitar la atención para servirle mejor y bien a Dios, ¿verdad? Eso me tocó mucho el corazón, porque muchas veces uno anda tras los bienes materiales, anda tratando de hacer buenos negocios, anda tratando de tener una circunscripción económica buena, pero a veces tal vez Dios no nos permite ciertas cosas, no porque Él no quiera, sino que porque Él considera o puede creer que su voluntad no es ahí porque puede dañarnos. Y este detalle es bien importante también porque fíjense que San Benito Abad, como detalle de curioso, como les decía, de la vida específica de una persona, pues precisamente él se retira, digamos, de Roma se retiró, porque pues él, como todo ser humano, fue tentado. Y él decía que a veces Roma también estaba habitada en esos momentos pues, de todo tipo de personas, ¿verdad? De cristianos fervorosos, algunos cristianos light, llamados en nuestro tiempo, o relajados, ¿verdad? Aquellos que hacían pues su vida como querían y no respetaban, no tenían esa disciplina religiosa que debe de tenerse, pues habían otras personas que no creían en Dios, bueno, en fin, había una clase totalmente diversa de personajes. Eh, que realmente le impactan a él en su vida, porque eh, pues en su juventud todo el mundo era relajado, ¿verdad? No había nada estricto, no había una disciplina, y pues San Benito se da cuenta que si permanecía en ese tipo de sociedad relajada, en ese tipo de sociedad diversa, en ese tipo de sociedad que pues tenía tendencia a ciertos excesos, pues obviamente iba a llegar a ser corrompido por la misma. Es un detalle muy importante porque tenemos que vivir en el mundo, pero no para el mundo, ¿verdad? Entonces somos personas en la fe que tenemos que seguir adelante, pero tenemos que tener mucho cuidado, que también lo mencionó el hermano anteriormente, en cuanto a poder rechazar esa tentación y que realmente entendamos el mensaje que nos quiere dar en este 10 de julio, perdón, digamos el mensaje de San Benito Abad, eh, porque pues es también de hacer notar que la vida licenciosa que se llevaba en aquel entonces es muy similar a la vida licenciosa de estos momentos, ¿verdad? Y que
habían crisis, también hay crisis ahora, y podemos entonces pedirle a Dios nuestro Señor que nos dé esa fortaleza, esa disciplina de podernos alejar y no llegar a ser corrompidos por esas tentaciones que no solo nosotros estamos sufriendo, sino que también San Benito Abad sufrió en su momento, ¿verdad? Entonces, pues lógicamente él sabía que en la lucha contra el pecado y la corrupción resultaban vencedores en aquel momento y resultan vencedores siempre los que en apariencia, ojo, los que en apariencia son cobardes, ¿verdad? Básicamente yo tengo un detalle bien interesante en este sentido. Ahora resulta que las personas que en los colegios o en las escuelas, digamos, tratan de tener un acercamiento a Jesucristo, a la Virgen María, a tener una vida más activa en nuestra Iglesia Católica, pues son los perdedores, los cobardes, los gallinas, los losers. Y en aquel entonces también, ¿verdad? Él decía que en la lucha contra el pecado y la corrupción resultaban vencedores aquellos que en apariencia eran cobardes, o sea, los que huían de las ocasiones y se alejaban de personas malvadas. Por eso él también huye de la ciudad, un pueblo alejado, a rezar, a meditar y a hacer penitencia. Imagínense qué detalle más curioso, más difícil, ¿verdad? Porque como les comento, imagínense, pues la voluntad del Señor a veces no es muy cómoda para lo que nosotros pretendemos o buscamos, ¿verdad? A veces uno cae también en esas tentaciones mundanas y en esa corrupción, no por el tema en boga de la corrupción, sino que por la corrupción del mundo, ¿verdad? A veces uno también se deja llevar por detalles materialistas y luego cuando hace la reflexión, por eso es importante lo que después vamos a ver, esa reflexión, ese rezo, pero también ese buscar no estar ociosos con el trabajo de nuestras manos, ¿verdad? Entonces es importante ese rezar, meditar y hacer penitencia. ¿Para qué? Para que Dios nos dé esa guía, esa luz de por dónde tenemos que ir en el camino y poder entonces así buscarle a Él, encontrarle a Él y salir de toda esa corrupción mundana que nos acosa a todos día a día. Entonces, pues imagínense, luego de trasladarse de Roma, se va a otras regiones y se va a una región denominada Vicovaro, ¿verdad? Italiana, donde allí pues lo nombran por sus capacidades intelectuales, su propia, pues digamos, su propio desarrollo a nivel espiritual y pues por sus conocimientos lo nombran como prior, como superior de un convento pequeño. Entonces, allí él realmente introduce esa disciplina que él consideraba necesaria para poder obtener la perfección y poder estar en comunidad con Jesucristo y con Dios nuestro Señor a través de esta santidad de vida mediante la disciplina basada en costumbres estrictas, ¿verdad? Que a veces, pues los mismos monjes de ese convento no toleraban, porque imagínense, él era una persona estricta que se ponía retos bastante fuertes, ya veremos después en su regla, en sus reglas que él dictaba cómo esto es bien curioso y bastante fuerte para aquellos entonces, pero que independientemente de ese tiempo atrás es aplicable el día de hoy para también nuestras comunidades católicas, para nosotros mismos lo podemos aplicar, ¿verdad? Porque tenemos distintas cualidades, tenemos distintas actividades y tenemos distintas pues, responsabilidades dentro de nuestra comunidad, ¿verdad? Yo a veces, y siempre lo digo, pues yo no me siento digno para estar charlando de esto, pero Dios me ha llamado y me ha puesto para que la platique un poquito a ustedes, espero no aburrirlos, ¿verdad? Pero yo busco detallitos y los trato de aplicar a nuestra vida actual, porque creo que es importante. A mí me llama mucho la atención que yo aprendo mediante ejemplos y aprendo mediante experiencias que pueden ya denominarse también testimonios de nuestros actuales hermanos, ¿verdad? Y de nosotros mismos. De nosotros mismos. De hecho, que les comento esto de que acabamos de platicar de los cobardes, entre comillas, pues así trataban en algún momento mi hija, me decía, mira papá, es que fíjate que a nosotros
los que creemos en el matrimonio, los que creemos en Dios, los que creemos en la Virgen, somos los losers, decía, ¿verdad? Porque ya la otra gente hacen su vida licenciosa, no respetan reglas, no tienen disciplina, y por sobre todo, entonces, imagínense la aplicación tan actualizada que tiene esa regla de vida o esa vida que llevó San Benito Abad y que pues tenemos que tomarla en cuenta para poder mejorar nuestras vidas, nuestra propia familia y pues los que tienen hijos pequeños o nietecitos o van a empezar a tener una familia, pues tomar esto en cuenta para formar una familia basada en ese círculo, ¿verdad? Que lo vamos a ver posteriormente también y que espero pues que nos dé tiempo, en ese círculo disciplinario, pero de amor, ¿verdad? Ese círculo en el cual yo estoy ofrendando con disciplina algún esfuerzo, pero lo hago con el amor que debemos de tenerle a Dios y en ofrenda a Él. Pues posteriormente les comentaba que ya en Vicobar, ¿verdad? Él impuso, en ese convento impuso pues circunstancias estrictas y pues lógicamente los monjes, imagínense qué delicado, pues no toleraban esa estricta disciplina que quería San Benito. Y ahí es donde realmente empieza a dar frutos esa vida que llevaba él, porque incluso lo quisieron envenenar, ¿verdad? Lo quieren envenenar, pero pues cuenta la historia, cuenta San Gregorio Magno, que antes de tomar de la copa que era envenenada, él la bendice y hace una oración, y pues antes de que él la pueda tocar, la copa revienta, algunas historias, algunos textos mencionan alguna serpiente que sale, que muere, bueno, en fin, pero lo importante y el detalle es que esto nos va a llevar después a entender que no necesariamente porque estemos en nuestra comunidad perdón, en nuestra comunidad de hombres católicos, o no necesariamente porque seamos de una vida bastante correcta, disciplinada, dando ejemplo, no vamos a tener problemas y que todo va a estar bien, ¿verdad? No vamos a tener enemigos, no va a haber envidia, ¿verdad? Imagínense, los propios monjes quisieron envenenar. Entonces, esto lo que hace es que mejor dice, bueno, yo no tengo, imagínense él también huyéndole, ¿verdad? A las tentaciones, huyéndole a esos demonios que le perseguían, porque sabían perfectamente que él era un santo de Dios. Y eso no le gusta al enemigo, ¿verdad? No le gusta verlo a uno sirviéndole a Dios, ¿verdad? A mí me pasaron una y mil cosas el día de hoy, problemas, desavenencias, circunstancias, pero esto no me hizo a mí venir y sumirme en la decepción, sino que más con ánimo me vine más temprano a volver a repasar lo que había preparado para ustedes, ponerme en oración y decirle al Señor, bueno, voy a dejar todos mis problemas afuera porque ahorita es un momento dedicado exclusivamente para Dios, ¿verdad? Entonces, pues obviamente San Benito tiene que volver a salir de ahí, ¿verdad? Porque peligraba su vida. Y luego, pues se va en el transcurso de su vida, donde él llega, también genera otro milagro hacia una persona que lloraba fuertemente por un jarrón, mencionan en la historia, que no era de ella, pobrecita, imagínense, ¿verdad? Y me imagino yo que él al verla en su sufrimiento, en su desesperación, se conmueve, ¿verdad? Yo vi ese cuadro, ¿verdad? Como cuando Jesús se conmueve y realiza milagros, ¿verdad? Yo creo que esa es la proyección que le da San Gregorio Magno a esto, porque obviamente pues era un jarrón, que era un jarrón pues se tenía por precioso en aquellos entonces y que se comentó que el jarrón era ajeno. San Benito reza, ahora le da la bendición y fíjense que resulta de que la historia cuenta que el jarrón queda como que sin nada y pues esto conmueve a mucha gente en el pueblo y pues ya empiezan a venerarlo como un santo, ¿verdad? Pero entonces eso tampoco le gusta a él, ¿verdad? Porque al igual que Jesús,
pues no hacía los milagros para llenarse él de vanagloria personal. Y entonces va de nueva cuenta y se va alejando más de estas circunstancias porque tampoco quería pues estar en un lugar para que a él lo admiraran por cosas que hacía en nombre de Dios. Pues bueno, luego ya se va a un lugar en donde ya es una región deshabitada, ¿verdad? En un sitio que lo, digamos, lo relatan como un sitio que habían cuevas incluso subterráneas, y que en esas cuevas, pues, habían, digamos, subterráneas, había agua, ¿verdad? De hecho, así se llamaba el lugar, Subiaco, que era el lugar debajo del agua, ¿verdad? Y pues lógicamente, él ya se va a vivir a una vida totalmente, pues ya tranquila, sin tener contacto con muchas personas, eh, y en determinado momento, pues él, por su aspecto, porque ya no quería ni tener contacto con la comunidad, porque se dedicaba precisamente a la reflexión, a la meditación, al rezo, eh, pues lógicamente él se separa y pues estando él en su meditación, se cuenta que pues él, estando él fue solo, hay otras personas que también huyéndole a la ciudad, ¿verdad? Huyéndole a la corrupción, a todo lo malévolo de la ciudad, se retiran a rezar y a hacer penitencia en lugares así solitarios y se le encuentran a él, pero realmente, pues, dando cuenta que encontrándose a él, se dan cuenta ellos que había una magnificencia en su manifestación, él era un hombre de Dios, pues ya piden que se haga superior de ellos, ¿verdad? Y pues el mismo santo no quería hacerse superior de ellos porque eh, pues se daba cuenta que eran muy difíciles de, de gobernar o de coordinar, ¿verdad? Y pues también se dan cuenta que con esa dificultad para que ellos pudieran, pues pudieran ser gobernados o pudieran ser dirigidos, guiados, él también era muy exigente, ¿verdad? Entonces, le estuvieron rogando, le estuvieron pidiendo hasta que realmente se hace y dice, bueno, se convence y dice, muy bien, entonces voy a fundar pequeños conventos religiosos y suma 12 conventos religiosos, en donde cada convento pues tenía un abad, ¿verdad? Y pues él controlaba todo, pues porque de allí salieron sus reglas. Pero pues también todos, imagínense que también en ese momento fue cuando quieren también matarlo y corre peligro y entonces se aleja de nueva cuenta de esos lugares, ¿verdad? Y tras todo ello, ¿verdad? Nos cuenta San Gregorio Magno que como un humano, al joven Benito, le llama él, ¿verdad? Eh, le atormentaban tentaciones impuras, ¿verdad? Él sufría de imaginaciones que se le presentaban con escenas corruptas y le atormenta la visión o el recuerdo de una mujer, eh, y que pues apasionadamente él tergiversaba sus sentimientos y pues que no se sentía bien, ¿verdad? Entonces él pedía ayudas al cielo, para no caer en la tentación, ¿verdad? Y entonces, cuenta que él cae, después de estar rezando, pues cae, resbala y cae por un montón de espinas y él considera que ese sufrimiento corporal, pues salva su alma y de la tentación siente que se aleja de él, entonces sigue
él en su continua oración y su continua enseñanza, ¿verdad? Porque esto no solo lo guardaba para él, sino que posteriormente lo enseñó. Y pues ya después funda entonces posteriormente la comunidad de los benedictinos, ¿verdad? Que su monasterio más famoso se llama Monte Cassino. Entonces, fíjense que hay un detalle muy importante que nos cuenta la historia que en el año de 530 San Benito se pone a ayunar y a rezar por 40 días, igual que el retiro de Jesús al desierto, se me puso a mí, ¿verdad? Y empieza ya después de ese retiro de ayuno y de oración, a la construcción de un convento en esa cima, en una cima, perdón, de ese Monte Cassino. Y lo curioso e interesante para mi criterio es que en esa cima había erigida una construcción o un templo pagano griego dedicado a un pues, mítico griego denominado Apolo, como que después puse a investigar un poquito y ya me di cuenta que figuras, digamos, míticas griegas, se supone que Apolo era un dios poderoso, hijo de Zeus, ¿verdad? Pero lo importante es que San Benito hace derribar ese templo pagano y construye la capilla católica allí, fíjense, interesante, ¿verdad? Y pues en los alrededores habían paganos, ¿verdad? Por lógica razón, y los discípulos con todo y San Benito los empiezan a evangelizar y pues ellos mismos son los que construyen el edificio y pues obviamente esto hace que tenga un impacto a nivel mundial que posteriormente llega mucha gente de todos lados y de allí mismo han salido misioneros que han llevado la, la buena nueva hacia otros lugares, ¿verdad? Entonces, San Gregorio sí, nos va relatando que San Benito ha hecho muchos milagros, milagros pues que son del día a día, ¿verdad? Porque menciona un milagro de que salva a una persona que se estaba ahogando a través de otro que no sabía nadar, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? Le ordena que a una persona que por fe vaya a salvar a un tercero, esta persona se lanza y lo va a sacar a la persona tercera, lo saca sana y salva y pues luego él mismo se da cuenta que él no podía ni nadar, ¿verdad? Entonces, eso se lo atribuyen como milagros de San Benito porque por la fe, la misma autoridad que le daba Jesucristo a través de su conversión, a través de su vida y a través de sus obras, pues le permitía hacer ese tipo de milagros, milagros que pues se van, digamos, multiplicando y que le dan ahora, pues obviamente, ese impacto de la vida de San Benito. Pero bueno, ya para pues, ya poder establecer y estudiar todos los milagros que él hizo, pues ya tendríamos que tener una sesión específica. Por el tiempo, pues yo considero que pues hace también milagros a través de multiplicación de panes, ¿verdad? Pues no se lo atribuyen directamente, pero sí nos explican el por qué. Y yo quiero llegar a una cuestión muy importante que ya también mencionó el hermano Rafita, la regla monasterium. La regla monasterium o regla monástica, ¿verdad? Es la que establece San Benito, que es lo más importante. Tiene 73 capítulos, ¿verdad? Entonces, en esos 73 capítulos, San Benito refleja ese método y esa disciplina. Y como bien lo mencioné anteriormente, la frase que tenía como punto toral esa regula monasterium eh, se basaba en la frase ora et labora, ¿verdad? Como columna vertebral. Y se mira el trabajo como algo necesario y honroso, imitando, imagínense, de esta manera a Jesucristo y a su padre San José, quien había sido un trabajador muy dedicado, ¿verdad? Entonces ese reglamento, o ese famoso reglamento inspirado por Dios, lo escribió pues San Benito Abad
Es un documento que se ha hecho famoso en todo el mundo, pero que se concentran y vamos a hacer un pequeño esbozo de algunas de las reglas importantes que consideramos tener a bien compartir, pero sería interesantísimo leer esos 73 capítulos para poder investigar cómo esa regla pues nos puede ayudar en nuestras vidas, ¿verdad? La primera virtud que un religioso necesitaba entonces era la humildad. Interesantísimo, ¿verdad? La casa de Dios es para rezar y no para charlar, ¿verdad? Todo superior debe esforzarse por ser amable, como un padre bondadoso. El ecónomo o el que administra el dinero no debe humillar a nadie. Nuestro lema debe ser, como bien lo dijo el hermano, trabajar y rezar. Cada uno debe de esforzarse por ser exquisito y agradable en su trato, imagínense. Cada comunidad debe ser como una buena familia donde todos se aman, al igual que en esta bendita comunidad, y que cada individuo debía evitar todo lo que fuera el rústico y vulgar, recordando lo que decía San Ambrosio, portarse con nobleza es una gran virtud. Entonces, todas estas reglas, ¿verdad? Que si se dan cuenta son virtuosas, pues eran las que están contenidas en esos 73 capítulos, de los cuales pues San Benito nos comparte y podemos investigarlas, podemos ponerlas en práctica y por sobre todo podemos compartirlas en esta bendita comunidad para que pues podamos mejorar y por sobre todo ser mejores hermanos, ser mejor comunidad y ser mejores servidores, ¿verdad? Pues hay muchas cosas, más detalles, ¿verdad? Pero yo extraje ya para terminar algunas circunstancias peculiares y pues no me dejarán mentir que tenemos que hablar de la bendita y famosa medalla milagrosa de San Benito. Muchos padres, muchos críticos han escrito de esta medalla cosas muy buenas, pero también han tenido a bien aconsejarnos, pues que esta no es un amuleto, ¿verdad? Tampoco es una varita mágica y tampoco va a hacer desaparecer de forma inmediata cualquier, digamos, tentación que pudiésemos tener en algún momento, ¿sí? Pero que nos da la fortaleza para tomarlo con con aquel misticismo, con aquel cariño, con aquel amor que le tenemos a Dios nuestro Señor y con la fe que debemos de tener para poder tomar en cuenta dichas circunstancias en favor y respetando siempre la divinidad católica que nos guía, ¿verdad? Entonces, voy a compartir un poquito el tema de la medalla. Básicamente la medalla, pues yo incluso, curiosamente, les quería mostrar que, digamos, al encender mi celular, yo siempre la tengo para recordarme que pues siempre existe el mal, pero que yo tengo que tener fe para vencer cualquier tentación. Y hay una explicación para cada detalle de la medalla, ¿verdad? Digamos, en el anverso, en la cara, digamos, de la medalla, eh, pues existe la figura del santo, ¿verdad? Y existe una figura, no la voy a mencionar en latín porque no soy muy bueno para hacer este tema de latín, pero dice que a la hora de nuestra muerte nos proteja tu presencia, que él tiene se mantiene con una cruz, eh, y en la parte, digamos, del reverso de la medalla, tiene la cruz que yo les mencioné. Entonces, digamos, en los cuatro lados, dice Cruz del Padre Benito, que la Santa Cruz sea mi luz, ¿verdad? Que el demonio no sea mi jefe. También
aléjate, Satanás, no me aconsejes cosas vanas, es malo lo que me ofreces, y bebe tú mismo tu propio veneno, haciendo alusión a que lo quisieron envenenar en algún momento. Y en la parte superior, encima de la cruz, suele aparecer en algunas versiones, ¿verdad? La palabra Pax, y en otras la palabra Jesus, ¿verdad? Entonces, pues es una medalla que tiene mucha historia y que, como aconsejan, como les digo, los padres, no ser usada como un amuleto, ¿sí? Sino que sea usada para circunstancias de bienestar, de bendición, de fe, y por sobre todo para encontrar en todo este misticismo de todo lo que tiene la medalla milagrosa, le llaman, es que con la fe que tenemos nosotros en nuestro Señor Jesucristo, y con la fe que tenemos en que San Benito Abad es un hombre que padeció algunas circunstancias bastante difíciles y que falleció siempre viendo hacia adelante, hacia el encuentro con Jesús nuestro Señor, nos dé ese ejemplo y nos da la certeza de que si evitamos esa vida licenciosa, no necesariamente no vamos a tener problemas ni tentaciones, sino que va a ser difícil, pero que, como decía Sor Juana Inés de la Cruz, ¿verdad? Tan alta vida espero que muero porque no muero, ¿verdad? Es importante, impresionante, de qué manera los santos, y peculiarmente San Benito, ha dedicado su vida a Dios en beneficio de la población, en beneficio de muchas personas, dejando atrás todas las cosas materiales y que buscan la igualdad en la tierra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si busca uno la igualdad en la tierra, como decía el hermano anteriormente, vamos a tener un tesoro en el cielo, ¿verdad? Entonces, que la vida, que las obras, que la importancia, que el círculo de la medalla de San Benito nos den el ejemplo, nos den la guía y por sobre todo nos den pues esa fe, que nos acreciente en nuestra fe para poder seguir adelante en su camino, ¿verdad? Entonces, pues siento un poquito haberme alargado, traté de hilvanar bastante y de hacer un poco de resumen en esto, pero sí es algo impresionante, impresionante que, como bien dijo el hermano, mientras uno estudia, el que más se beneficia cuando uno comparte la palabra es uno, ¿verdad? Así que gracias a Dios que logré estar con ustedes. Espero una bendición grande, un fuerte abrazo y pues Carlitos, dejo la palabra en ti porque sé que tenemos algunas otras actividades preparadas. Gracias, gracias, hermano Gunther, qué linda, qué linda. Siempre de la manera en que tú tienes coloquial de compartir esas circunstancias y de descubrir todos esos aspectos escondidos ahí en la vida de un santo, pues nos enriquece a todos, ¿verdad? Yo te lo agradezco, porque no todo conocimiento de la doctrina y a través de los santos, pues va a ser la teología, ¿verdad? Va a ser profundizar la cita bíblica, etcétera. No solamente es esa lectio divina, sino también la parte humana que tú mencionas, que esa es la parte que tú nos enriqueces, que nos haces ver, ¿verdad? Que el santo ha sido un ser humano con problemas, tentaciones, caídas, levantadas, persecuciones, peligros de muerte, en fin, ¿verdad? Que han ido superando, que la vida de un santo no es fácil como la nuestra, pues, ¿verdad? Y que en todas las épocas existe, ¿verdad? Esa persecución a la fe, al servicio, al amor, y a pesar de eso, pues esas persecuciones se convierten en el combustible del santo, ¿verdad? Y va itinerante, mencionaste tú que se apartaba de diferentes lugares porque había mucho ataque, o había una tentación, o consideraba que la adulación que estaba recibiendo lo estaba provocando problema, o podía malinterpretarse como que si él fuera el que realiza los milagros y no Cristo. Y tú, yo que yo te escuchaba hablar de eso y dije, "Oh, pero si así también es nuestra comunidad de hombres ha tenido que variar de lugares, ¿verdad? Por diferentes circunstancias. Pero el Espíritu Santo va llevando a las personas y a las comunidades, ¿verdad?
y va dando fruto a donde llega y a donde va. Y el fruto se extiende más allá hasta hoy llegar a con nosotros. ¿Qué iba a pensar San Benito Abad? Que nosotros aquí en la comunidad de hombres católicos San José en el 2024 o en el año que los hermanos y hermanas estén viendo esta enseñanza, íbamos nosotros a recibir su bendición, ¿verdad? Así que gracias, hermano Gunther. Tenemos pocos minutos, pero sí hay momento para que comparta por lo menos. Bienvenido, hermanito Freddy, ya te voy a dar la palabra. Vamos a darle la palabra a Fernandito, que está con nosotros desde el principio, para ver si puedes sintetizar algo que el corazón te ha tocado de esta enseñanza de San Benito Abad y de ese premio que se recibe cuando se persevera. Dice que 100 veces más cuando nos abandonamos a la vida de Cristo. Y Fernando, ¿estás aquí con nosotros para poder compartir tu opinión? Ok. Mientras Fernando se conecta, vamos entonces, hermanito Freddy. Bienvenido hermano, ya nos hacías falta. Qué bueno que has estado con nosotros, así que comparte tu opinión para que vayamos ya aterrizando y cerrando con una oración. Muchas gracias, hermano Carlos, y es una bendición el día de hoy haber recibido estas enseñanzas que nuestros hermanos con mucha dedicación han investigado, han profundizado, y para los dos mis sinceras felicitaciones. Lo han hecho, como dicen los stickers, bien hecho, 100 puntos. He aprendido bastante, hice muchas anotaciones, como dice Gunther, pero los dos han hecho muy buena prédica, muy buena preparación. Eh, Hay una parte esencial que también puede ser como una parte colateral, que al final, pues, el hombre, uno como persona, o en este caso todos los que han sido santos, no es la persona en sí el que se hace santo, sino que él se deja moldear y es Dios quien lo va guiando, que vaya perseverando y al final se convierta para ser santo. Y es lo que nos llama ahorita la reflexión, todo lo que San Benito tuvo que pasar y toda esa reflexión especial que ha hecho Gunther de la medalla milagrosa, que es a nivel mundial, anda por todos lados la medalla milagrosa y mucha gente la porta en su cuello, en sus diferentes teléfonos, como decía Gunther. Entonces, hoy San Benito Abad se ha quedado en mi corazón con todo ese sacrificio que hizo, esa humildad, que es lo que más recalcó nuestro hermano, esa humildad que él tuvo para despojarse de todo, ¿verdad? Y dar ese voto de pobreza que nos da un mensaje enorme. Así de que yo en lo personal los felicito. Gloria a Dios por esas grandes enseñanzas. Y yo sé que a los dos, tanto a mi hermano Rafita como a mi hermano Gunther, los ha edificado, los ha fortalecido y tengo seguro que ha transformado aún más su vida y que los conocimientos que han obtenido fueron bien transmitidos. Que Dios los bendiga. Gracias, Carlos Vides, también por esta coordinación y que tengan una feliz noche. Gracias, Freddy. Siempre tu sabiduría nos ayuda mucho para esa síntesis que se necesita al terminar. Ya el tiempo ha pasado, vamos a dejar en el corazón, en el alma de cada uno de nosotros esas bellas palabras recibidas. La primera, la introducción de Rafita Ramírez, en donde nos habló acerca de todo ese compromiso personal que debe de nacer del amor a Cristo a través de una regla que es simplemente una guía, es una guía maravillosa que ha guiado a los benedictinos hasta hoy y ahora nos está guiando a nosotros y nos dice el Señor, así como los benedictinos tienen una regla, un orden para vivir en la comunión,
y en Eucaristía y misericordia, así también la comunidad de hombres católicos San José debe mantenerse en el orden, en la Eucaristía y en la misericordia del Señor. Una palabra nada más al final que quiero resaltar es la disciplina, hermanos. Era básica, era la disciplina en las costumbres, mencionaba ahí Gunther. Esa disciplina es la disciplina de ser discípulo misionero de Jesús. Es la disciplina de Jesús la que nosotros nos tenemos que apropiar. Y eso fue lo que hizo San Benito Abad. Así que le vamos a dar las gracias a Dios. Vamos a terminar con la oración que comenzamos, dándole gracias al Señor. Primero, por esa cita bíblica de Mateo 19, 29, que ha sido nuestra cita guía el día de hoy, nuestra cita ancla. Esas citas anclas son básicas, esas hay que aprendérselas y atesorarlas, hermanos. Y esa cita ancla nos dice en Mateo 19, 29, ustedes, nos dice Jesús, a ti y a mí, ustedes los que me han seguido, recibirán 100 veces más y la vida eterna. Bendito sea Dios. Entonces, con esa promesa de Jesús, por haber seguido, por haberlo seguido a Él, por estarlo siguiendo, volvamos a orar con el corazón en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Padre, Santo. del Hijo y del Amén. Espíritu Santo. Sopla sobre mí, Espíritu Santo, para que todos mis pensamientos sean santos. Actúa en mí, Espíritu Santo, para que también mi trabajo sea santo. Induce mi corazón, Espíritu Santo, para que ame solamente a aquello que es santo. Fortaléceme, Espíritu Santo, para defender todo lo que es santo. Guárdame, Espíritu Santo, para que yo siempre sea santo. Y por intercesión de San Benito Abad, y en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, por tu misericordia y la celebración de nuestro 9º aniversario por tu gracia y para tu gloria. Amén. En el nombre del Amén. Padre, del Hijo, En del nombre del Espíritu Padre, Santo. y del Espíritu Amén. Santo. Alabado Amén. sea Jesucristo, hermanos, Por siempre sea alabado. por siempre sea alabado.